Desde Aluminé, Neuquén, se comunica el pastor Marcos Iníguez. Podés conectarte y escucharnos en nuestra radio online www.icnuevavida.org y comunicarte a nuestros números 2942 44 27 19, servicio de WhatsApp, o 2942 58 35 37. Amén. Esta canción con todo cariño que dice así. Un hogar sin Dios no es un hogar, pues sin Él solo habita la tristeza, la amargura y la ansiedad, egoísmos y maldad, y es hueste de la desdicha y la derrota. Un hogar sin Dios no es un hogar, es un mar de fuertes olas y tormentas que la barca quiere hundir, pues no tiene capitán. Un hogar sin Dios no es un hogar. Oh, qué bueno es tener en el hogar a Jesús de Nazaret como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios, es quien cuida mi familia diariamente. Un hogar con Dios sí es un hogar, pues con Él se encuentra paz y dicha inmensa, comunión, sinceridad, el amor y la verdad, la certeza de vivir siempre en victoria. Un hogar con Dios sí es un hogar, es vivir en un idilio permanente, pues en Él habita Dios, quien lo ayudará a vencer. Un hogar con Dios sí es un hogar. Oh, qué bueno es tener en el hogar a Jesús de Nazaret como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios, es quien cuida mi familia diariamente. Oh, qué bueno es tener en el hogar a Jesús de Nazaret como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios, es quien cuida mi familia diariamente. Es quien cuida mi familia diariamente. Es quien cuida mi familia diariamente. Dios les bendiga. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente juntos para compartir esta serie de estudios bíblicos que estamos llevando adelante desde Aluminé, provincia de Neuquén, República Argentina. Les saludo al pastor Marcos Iníguez. Un gusto poder estar nuevamente junto a cada uno de ustedes. Bien, hoy vamos a estar compartiendo un tema interesante que tiene que ver con un llamado. El tema tiene que ver con un llamado que Jesús le realiza justamente a dos personas que eran pescadores, dos personas que en un ratito vamos a estar leyendo de quién se trata. También vamos a estar viendo la importancia del llamado que Jesucristo está haciendo en la época de hoy también. Vamos entonces primeramente a la lectura de esta porción. Está en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, y dice así esta interesante porción. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro
y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esta es la porción, son tan solo 3 versículos que hemos compartido. Vamos a ir desarrollando estos puntos interesantes. Primeramente vamos a compartir acerca del lugar. Dice el mar de Galilea. En realidad se escribe como mar, pero si uno va a la parte geográfica es un lago bien importante que reúne cerca de 30 poblaciones. Allí iban los pescadores de toda la zona en la época de Jesús a pescar, a sacar todo lo que se pescaba. Y en ese lugar Jesús se acerca y tiene un encuentro con 2 hermanos. Uno de ellos Pedro, otro de ellos Andrés. Y le dice el Señor Jesús este llamado: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. La verdad es que cuando uno escucha este llamado tan, podríamos decir, tan simple, pero tan profundo a la vez, nos damos cuenta de que el Señor Jesús, Él tenía, podríamos decir, su foco de acción estaba entre las personas más humildes, entre las personas que tal vez no tenían un nombre, un título, un cargo. Él podría haber ido allí a la corte, podría haber ido a hablar con los principales sacerdotes, pero Él decidió que no. Él fue al mar, al lago, fue a conversar con los pescadores. Vamos a ingresar un poquito a la vida de Pedro. ¿Quién era Pedro? Bueno, era un hombre trabajador. Él era un hombre que se dedicaba justamente al preparado de las redes, el remendar las redes, conocía el clima, conocía el tiempo, cuándo pescar y cuándo no pescar, conocía la época, si era de día, a la tarde, a la noche, cuándo ir a poder hacer esta pesca. Pero también hacía mantenimiento, limpieza, y también hacía la venta de los pescados porque era su sustento para él y su familia. Y trabajaba en equipo. Lo bueno que en su equipo estaba su hermano, y allí podemos ver que Andrés era un colaborador justamente de Pedro, pero el Señor le llama a los 2. Venid, le dice en plural, y les dice: os haré pescadores de hombres. Y qué bueno este llamado, porque nos hace ver que tanto Pedro, que era un hombre, podríamos decir, rudo, un hombre de un carácter fuerte también, él en un momento, cuando era seguidor de Jesús, tuvo una historia bien salpicada por algunos actos de violencia, y el Señor le enseñó: no, Pedro, mi método en esta época es pacífico. Él tenía un cuchillo, una vez le cortó la oreja a un servidor de uno de los integrantes de la guardia de las autoridades de aquella época. Entonces Jesús le dijo: no, Pedro, no es así. Nuestro reino está basado en la paz. Y es así como Pedro a veces tenía sus altibajos. En algún momento le decía: Señor, yo voy a dar mi vida por vos. Pero al momento por ahí cambiaba de opinión y le negó 3 veces. O sea que era un hombre así muy efusivo, pero también era muy cambiante su carácter. El Señor lo llama a él, lo llama junto a su hermano. Y así podemos ver cómo Jesús está interesado en las familias. El Señor Jesús está interesado en salvar las familias. Por eso no desprecia, sino aprecia esos lazos de amistad, esos tiempos juntos que habrán vivido en la niñez Pedro y Andrés, y ahora el Señor los llama para una gran tarea. Entonces podemos ver cómo este llamado que el Señor le hace a estos 2 hermanos es un llamado que ellos directamente podrían haber dicho: Jesús, nosotros tenemos nuestro trabajo. Jesús, no nos interesa porque la llevamos bien. Pero ellos no dijeron eso. Dice así el texto: al instante dejaron las redes y le siguieron. Y ahí podemos ver la gran decisión que tuvo Pedro y su hermano. Podemos ver que ellos no pusieron excusa al llamado del Señor. Hay muchas personas que ponen muchas excusas cuando se le habla de Jesucristo, del Evangelio,
y hasta por vergüenza dicen, no, yo estoy en otra cosa. Ellos no dijeron. Y vamos a la primera razón por qué ellos no le pusieron oposición al llamado del Señor. Primeramente, la presencia de Jesús les inspiraba confianza. Aunque no se conocían, pero la sola presencia, la mirada, la ternura de Jesús, las palabras amables del Señor, le penetraron que ellos dijeron, dejamos todo y le siguieron. Ahora vamos a también ver que ellos en este llamado y se involucraron, como decíamos, la familia, la esposa, la suegra de Pedro. Entonces fue todo un movimiento que ocurrió en este tiempo. Vamos a concentrarnos ahora en los llamados que el Señor está haciendo hoy. Hoy hay mucha gente que confunde seguir una religión con seguir a Jesucristo. Acá vemos que la religión, o sea, Pedro no siguió una religión, él siguió a una persona, al Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos, como en este caso el Señor les llama para un gran propósito, si nosotros no hemos encontrado el propósito de nuestra vida, si no sabemos para qué estamos acá en la tierra, si no sabemos cuál va a ser nuestro futuro, yo te digo que hagas un alto y pienses en el llamado del Señor Jesús. Venid en pos de mí. Y hay cosas que nos atan, tal vez la comodidad o la ignorancia, yo no sé de qué se trata, esto, no tengo mucho estudio, estoy muy ocupado, no quiero hacer dinero, quiero hacer mi casita, que no está mal, todo eso está bien, pero cambiar de prioridad, que Jesucristo sea el centro de nuestras pisadas. Y así fue. Ellos, en este momento, Pedro y Juan, luego de que pasa un tiempo, hay una conversación entre Jesús y sus seguidores y Pedro justamente le dice, Maestro, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Como queriendo decir, bueno, ¿cuál va a ser la paga de esta decisión que tomamos? Y el Señor le dijo así, cualquiera que dejare padre, madre, hermanos, tierra, vecinos, por causa de mí, y le dijo así algo impactante, recibirá 100 veces más acá en la tierra y en la eternidad la vida eterna. Querido amigo o amiga que estás acompañando esta edición que estamos teniendo, esta programación, ¿no habrás perdido en el bullicio el llamado del Señor? ¿No será que estás siguiendo tus propios proyectos y planes, aunque eres cristiano, temes a Dios, tienes una Biblia? ¿No habrás perdido la vista de seguir las pisadas del Señor y estás mirando otra cosa? El Señor te hace un llamado. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados. El Señor hace un llamado para bendecir, para traer perdón y vida eterna. Por eso hoy te animo, a vos y a tu familia, que le digan sí a Jesucristo. Diciéndole sí a Jesucristo, nadie pierde, todos ganamos. Vos querés ganar tu familia en esta época de tanta incertidumbre y miedo y no sabemos qué va a pasar con la economía, con esta gran enfermedad de la pandemia, no sabes qué va a pasar. Yo te aliento a que coloques tus ojos de la fe en Jesucristo y le digas en una corta y simple oración, voy a repetir para no equivocarme, una hermosa oración que el Señor hace un llamado especial. Jesús, ayúdame a oír y aceptar tu llamado. Ayúdame a dejar las excusas y aceptar tu desafío y el propósito que tienes para salvarme a mí y para ayudar a la salvación de mi familia. Y esto no tan solo de mi familia, sino de tantas familias que hoy están necesitándote. En el nombre de Jesús. Amén. Haz esta oración. Recuerda, ayúdame a decirte que sí. El Señor ya hizo la gran obra en la cruz, murió por tus pecados y los míos, resucitó. Él pronto vuelve a la tierra, pero que te encuentres preparado, diciéndole sí al llamado del Señor Jesús. Que Dios te bendiga.